Vamos a continuar con el estudio de Colosenses. Bueno, era para saber si estaban despiertos, ¿no? Tesalonicenses, bueno, menos mal que... Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, quedamos el último domingo que estuvimos compartiendo este pasaje, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Así que vamos a orar al Señor y empezamos este tiempo, ¿verdad? También, vamos a leer el versículo 14 y oramos. Ahí está. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Así que vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, venimos en el nombre precioso de Jesús, no confiando en nuestros méritos, Señor, no confiando en nuestra justicia. Señor, reconocemos que somos viles pecadores, que necesitamos tu misericordia, tu gracia. Señor, revístenos de la justicia de Cristo, Señor. Santifícanos, Señor, Padre, que podamos disfrutar de entrar a tu presencia santa a través de la sangre preciosa de Cristo, Señor, y podamos realmente hoy, Señor, estar disfrutando tu presencia, tu Espíritu Santo use tu verdad, tu palabra. No es el poder, no es la elocuencia o el conocimiento humano, es la obra de tu Espíritu. Por eso, obra en nuestras vidas. Obra, Señor, en nuestra iglesia, en cada hermano, aún los que no han podido estar, que están escuchando, Señor, Padre, este mensaje, pero háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, hermanos, el apóstol Pablo, después de haber estado dando parte de indicaciones doctrinales a esta iglesia, el capítulo 1, Pablo elogia a la iglesia, luego Pablo da algunas coordenadas, capítulo 2, luego habla acerca de la doctrina de los tiempos futuros, de la venida del Señor Jesucristo, del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Y por último, el apóstol Pablo en el capítulo 5 nos dice cuál debe ser nuestra actitud al esperar el Señor. Y comienza a dar, ¿verdad?, una cantidad de imperativos, o sea, de mandamientos, de lo que Dios espera. ¿Cuál debe ser nuestra actitud mientras Cristo no viene? ¿Cómo debemos de vivir como cristianos? Y allí entonces, hermanos, comenzamos, ¿verdad?, en el versículo, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 13, y dice que tengáis en estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Eso vimos el domingo pasado. Pero hoy quiero ver con ustedes la siguiente exhortación, que dice que alentéis, que sostengáis, a los débiles. Sostengáis a los débiles. Y luego dice que seáis pacientes para con todos. Así que vamos a mirar esto, ¿verdad? Y comenzamos entonces esa exhortación, ¿verdad?, de la palabra. Dice que debemos de sostener a los débiles. ¿Cómo podemos identificar los débiles? ¿Quiénes son los débiles? ¿Y por qué causas son los débiles? Bueno, son débiles en la fe. Su fe es débil. Ahora, puede haber muchas razones por las que su fe es débil. La primera razón por la cual puede ser que su fe sea débil es porque son bebé en Cristo. La vida cristiana se asemeja un poco a la vida carnal. Cuando un bebé nace, es un bebé que depende de sus padres, no camina, no se vale por sí solo. Luego empieza a crecer, a dar sus primeros pasos, pero es totalmente dependiente.
hasta que un día se transforma en un joven fuerte, un atleta, ¿verdad? O una joven, un hombre maduro, un padre que puede alentar, sostener y ayudar a los más pequeños. Exactamente así es la fe. Entonces eso es normal, que pueda haber en la iglesia gente que sea débil porque recién conocieron a Cristo y están dando sus primeros pasos en el Señor. Por eso el apóstol Juan, recuerdan allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y usa esta expresión, hijitos, niñitos, bebés en Cristo. Estos son los que han alcanzado la salvación. Sus pecados han sido perdonados, han sido justificados, pero todavía son bebés en Cristo. Hay que ayudarlos, hay que animarlos, hay que sostenerlos, hay que alentarlos, hay que cuidarlos. Así como todos aquellos que hemos sido padres y somos padres, experimentamos el cuidado que tenemos que tener con un niño. La iglesia debe tener ese cuidado con los más nuevos. Entonces, eso es normal. Ahora, también, por supuesto, Juan sigue diciendo y animando en el versículo 13 y dice: os escribo a vosotros, padres. Y ahora cambia de categoría: os escribo a vosotros, padres. Y por supuesto está refiriendo a aquellos que han alcanzado un grado de madurez. ¿Cómo es un padre? Y miren, qué paciencia la de un padre y una madre, ¿no? Porque padres es plural y se está refiriendo a ambos. Es conocido por alguien que ama, que es paciente, que tiene un amor sacrificial, que sostiene, que alimenta, que cuida, que provee. Pero todo eso en el sentido espiritual. Aquellos que han alcanzado la madurez son aquellos que son pacientes, que sostienen a los más débiles, que toleran, que cuidan, que sostienen, que alientan, que proveen a los más débiles espiritualmente. Esos son los que han alcanzado la madurez. Qué tremendo, que Dios quiera que en nuestra iglesia haya muchos padres espiritualmente. Amén. Ahora, luego dice: os escribo a vosotros jóvenes, en el versículo 14, porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros. No son padres, pero ya no son creyentes que dependen del cuidado de sus padres. No hay que andar detrás de ellos, cuidando que no toquen algo, que se caigan. No hay que ir levantándolo. No, estos creyentes ya han alcanzado ¿qué? Una fortaleza espiritual, que ya pueden valerse por sí solos. Ya pueden caminar en la vida espiritual a paso firme. La pregunta es, hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde tú te posesionas? No te avergüences. No te avergüences en que tú eres débil porque eres un bebé en Cristo, porque hace poco conociste a Cristo. Es lo normal, es lo natural. Lo vergonzoso, hermano, sería que un hombre de 25 años siguiera en la falda de sus padres. Que usted mirara, ¿verdad?, una mujer, un hombre de 30 años y ahí viniera la upa de su padre, la cacunda de su padre, porque el padre tiene que llevarlo. O en un cochecito. Eso sería ridículo, sería vergonzoso. Lo triste, hermano, es que después que pasan tantos años en la vida cristiana, nosotros tenemos que crecer. No quedarnos estancados. No seguir siendo niños. Entonces, hermanos, esa es una razón por la cual pueden haber débiles. Otra razón, hermanos, es que a veces los débiles también en la Biblia son conocidos como aquellos que todavía no tienen un discernimiento total de la gracia de Dios. Son débiles en su conciencia. No comprenden la libertad cristiana. Son prejuiciosos, legalistas. Miren, vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 1. Si podemos ponerlo en la pantalla. Dice: recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. Acá usa esta expresión, ¿recibid a quién? Al débil en la fe. Como yo les decía, los débiles son conocidos débiles en la fe. Ahora, ¿cuál es la debilidad de estos creyentes? Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 6, quiero resumir. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Recuerden que estamos hablando de la iglesia primitiva. Estaba sufriendo esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto. De cambiar las ordenanzas de las leyes del Antiguo Testamento, ahora la gracia. Muchas de las leyes espirituales, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, como dice el libro de Hebreo, habían sido abolidas. Han sido abolidas. Por lo tanto, a muchos creyentes que se convertían ahora tenían un problema, ¿verdad? Porque ahora en Cristo nosotros podemos comer. Dice Pablo, ir a la carnicería y comprar y comer. Pero en el Antiguo Testamento, tú no podías comer cerdo. Tú no podías comer ciertos pescados. Había una cantidad de animales que estaba prohibido, pero eso es la ley, eso es el antiguo pacto. Ahora estos creyentes no entendían todavía eso. Todavía no tenían una libertad de conciencia. De hecho, todavía algunos, ¿por qué habla del día? Porque algunos todavía guardaban el sábado. Porque en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el día que guardaban? Era el séptimo día, el sábado. Y estaban esclavos en su conciencia un día. Hermanos, a veces hay personas, hay cristianos que no tienen esa libertad y no tienen ese discernimiento y llegan a un extremo, hermano, que para ellos todo es pecado. Todo es mundano. Y a veces tenemos que tener un equilibrio, ¿no? No irnos a un libertinaje, no ser mundanos, pero hermano, no todo es pecado. No todo es pecado. Y entonces, ahora, también 1 Corintios capítulo 15, dice el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hoy nosotros tenemos temas, hermanos, como la vacuna. Hay creyentes que creen que se tienen que vacunar y otros que no. Ahora debería de dividir esto. ¿Qué piensan ustedes? Y no. Nuestro hermano Esteban Ginen contaba que en Alemania es tremendo lo que ha hecho, el destrozo que ha hecho. Hay iglesias que ahora a tal punto que se dividieron. Hay iglesias a favor de la vacuna, iglesias que están en contra de la vacuna. Hermano, por estas cosas no deberíamos de discutir por política. Hermanos, no deberíamos... Yo sé que hay creyentes, ¿verdad? Conozco siervos de Dios, pastores, hermanos en Cristo, que para ellos tomar vino es pecado. Ahora quizás tú en tu libertad cristiana entiendas bíblicamente que no es pecado. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a contender a ellos? No, pero mirá, te voy a postrar y vení. No, hermanos, dice, recibid al débil ¿para qué? No contender con él. No contiendas. Respétalo. Bueno, si el hermano te pregunta por qué tú tienes la libertad, bueno, capaz que sí. Pero, demás, dice, no contendamos. Hermanos, hay tantas cosas que pueden ser, ¿verdad?, causa de división y nosotros... Por eso dice, los que sois fuertes, los que son maduros, soporten eso. Pásenlo por alto. O sea que tu hermano sea ofendido y se pierda el hermano. Si tú quieres leer más detalladamente Romanos capítulo 14 y 15, léelo, pero ese es el contexto de lo que está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, otra razón por la que puede haber ser débil
hermanos, es porque sencillamente a veces la fe tiene diferentes crecimientos. No todos tenemos la misma fe. El Señor Jesucristo habló le exhortó a los discípulos y les dijo, hombres de poca fe. A otra le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, no era de poca fe, tenía fe. Y a una mujer Jesús le dijo, grande es tu fe. La fe tiene medidas. Y si mi fe es pequeña, entonces yo voy a ser propenso a desanimarme por cualquier circunstancia. Voy a ser propenso a caer, a tropezar por cualquier problema. Y hay cristianos que son débiles en la fe. Y ante la más mínima dificultad se desaniman. Tropiezan. Caen. Ahora, Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que tú llegues a ser fuerte. Dios quiere que tú puedas a poder tener una fe fuerte. Entonces, hermanos, el punto acá es que dice que debemos de sostener a los débiles. Sostener a los débiles. Hermanos, pero yo quiero que quizás de pronto tú estás escuchando este mensaje y tú digas, bueno, este mensaje está muy bueno porque yo soy un débil en la fe. Así que la palabra de Dios dice que todos me tienen que sostener a mí. Todos me tienen que upar. Todos me tienen que sostener. Porque yo soy así, soy débil, ese es lo que soy yo, y todos tienen que correr detrás de mí. Hermanos, yo sé que a veces podemos ser débiles en la fe. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, la exhortación acá es justamente, hermanos, que dejemos de ser niños, que seamos fuertes, que crezcamos, que nos desafiemos, que no nos conformemos ahí a quedarnos en un estado espiritual estancado. Ahora, volviendo al texto, hermanos, por otro lado, la exhortación de este pasaje es a los fuertes. Porque dice que sostengáis a los débiles. Que sostengáis a los débiles. Y hermanos, es la responsabilidad de los que son maduros en la fe y fuerte sostener a los débiles. No del pastor, no de todos. Pablo está hablando en una iglesia. Todos aquellos que han alcanzado cierta fortaleza espiritual, madurez espiritual, bíblicamente ante Dios, son responsables de sostener las flaquezas, las debilidades, los berrinches de los más débiles. Todas esas cosas, hermanos. Yo sé que es un ministerio sacrificial. Es un ministerio que requiere mucho amor y paciencia. Porque a veces es cansador. Hermanos, a veces cristianos que son como una carretilla, si vos no los agarrás y marchás con ellos, no andan. La única manera, ¿verdad?, es que tú vengas, lo cargues y marches con él. Ahí ya lo dejaste y quedó. Y yo quiero decirte por experiencia propia, es cansador, desmotivante, desanimante, que tú alientes a alguien, lo levantes, das 2 pasos y mirás para atrás y ya cayó. Y regresás y lo levantás, y cuando volteaste ya cayó de nuevo. Hermano, a veces es cansador para los fuertes repetir y enseñar las mismas cosas. Pero ¿cuál es la exhortación que debemos de sostener?
porque es un ministerio sacrificial, es un ministerio de amor, es un ministerio de paciencia. No te canses. No te canses de sostener a los débiles. No te canses de animar. Hermanos, por eso la palabra alienta a no desmayar. La palabra te está alentando a no desmayar. Así que miramos la siguiente expresión que aparece allí. Dice, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos. La palabra paciencia es la palabra griega macrotunia. En el diccionario bíblico aparece como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También se refiere a la capacidad de esperar en circunstancias difíciles, en circunstancias de presión, el saber soportar, el saber esperar en medio de la prueba. Así se manifiesta la paciencia. Es un tema, ¿verdad?, muy reiterado en las Escrituras. Esta palabra macrotunia aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. A veces aparece como la palabra longanimidad. Longanimidad. Ahora, mirando un poco esta exhortación, que seáis pacientes para con todos, y quiero detenerme en esta frase, y aquí vamos a terminar el mensaje de hoy. Es una exhortación a los creyentes. Dice que seáis pacientes para con todos. Hermanos, es todo lo contrario a la cultura que nosotros vivimos. Es todo lo contrario a la cultura que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a una iglesia ubicada en Grecia. La cultura griega, miren, dijo uno de sus filósofos, Aristóteles, definió la virtud de los griegos como aquellos que no tolerarían un insulto o una injuria. Aristóteles dijo que la virtud de los griegos, ¿verdad?, era que ellos eran hombres que tenían sed de venganza. En otras palabras, era su orgullo. Que si tú hacías cualquier cosita, ibas a despertar un volcán. Si tú te metías con un griego, si tú ofendías, cuidado. Pero hermano, ese es el espíritu del mundo. Ese es el espíritu que nosotros vivimos hoy. Hoy el mundo, ¿verdad?, es un mundo vengativo, hermano. El hecho de tener un carácter paciente y humilde es como algo ridículo, es algo necio, es algo tonto, es ser tonto, es ser débil a los ojos del mundo. El que tú perdones la ofensa, eso es irracional. Así que, hermanos, Pablo le escribe a esta iglesia en medio de una cultura totalmente opuesta y les dice: ustedes sean lo contrario, sean pacientes. La paciencia es un atributo de Dios, hermanos. Dios mismo es paciente. Me gusta cómo lo expresa Romanos capítulo 15, versículo 5. Dice, pero el Dios de la paciencia, dice Romanos capítulo 2, versículo 4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios tiene paciencia con los incrédulos. ¿Qué paciencia tiene Dios? Dios mira un mundo donde la gente lo cuestiona, lo insulta, quebranta las leyes de Dios, peca constantemente contra su nombre, blasfeman contra Él, le injurian, se olvidan de Dios, menosprecian, son ingratos. Yo os digo esto, hermano, gracias, qué bueno, hermano, que tú no eres Dios, que yo no soy Dios.
¿Qué hubiésemos hecho nosotros en lugar de Dios? El mundo hubiese dejado... Yo sé que... Imagínate, tú les hablas, los amas, los ayudas y ellos lo único es rebelarse. Por más de 6 o 7 mil años de historia, hermano, lo único que hace el hombre es rebelarse contra su creador. Déjeme decirle que si el hombre hubiese estado en lugar de Dios, el mundo no existía, la humanidad no existía. Hubiésemos destruido todo. Dios no lo ha hecho por su paciencia. Eso es lo que dice 2 de Pedro, versículo 3:9, sino que es que paciente. ¿Para con quién? Para con todos. ¿Por qué? Porque Él espera que todos procedamos al arrepentimiento, no quiere que nadie se pierda. Qué tremendo, hermano. Dios es paciente. Antes que tú te convirtieras, entregaras tu vida a Cristo, Dios te estaba esperando, era paciente contigo. La paciencia es una virtud de Dios. Es una virtud de Dios. Hermanos, si yo te hago esta pregunta, ¿cuál es la razón bíblica por la que nosotros tenemos que ser pacientes? ¿Cuál es la razón bíblica por la que por qué tengo que tener paciencia con mis hermanos? Porque Dios tuvo paciencia con nosotros. Miren, vamos a una parábola, Mateo capítulo 18, los dos deudores, Mateo 18. Versículo 23. Mateo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10.000 talentos. O sea, uno de sus siervos, ¿verdad?, debía 10.000 talentos. Esta moneda, ¿verdad?, 10.000 talentos, esta denominación monetaria, era la más alta. Era la más alta. En otras palabras, expresa un valor infinito. O sea, alguna fortuna incalculable. Lo que este siervo debía era algo impagable. En otras palabras, imposible de pagar. Hermanos, así es el hombre. ¿Con qué podríamos pagar nuestros pecados? Hermanos, nuestra deuda ante Dios es tan grande, que jamás podríamos justificarnos. ¿Y qué pasó? Bueno, seguimos leyendo. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten ¿qué? Paciencia. Hermanos, si hay algo que Dios es con nosotros, paciente. Hermanos, si hay algo que yo agradezco en mi vida cristiana a Dios, es por su paciencia conmigo. Qué paciente que es conmigo. Dios no me paga conforme a mis obras, a mis méritos. Dios es paciente, es misericordioso. Así que este hombre le decía, ten paciencia. ¿Y qué hizo el rey? Dice, entonces, y yo te pagaré todo, ten paciencia y yo te pagaré todo. Versículo 27, el señor de aquel, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, esto es, hermanos, un hermano. Esto es un símbolo, ¿verdad?, de tu hermano en Cristo. Que le debía 100 denarios. 100 denarios más o menos era el salario de 3 meses. Era una deuda considerable, pero jamás comparable a los 10.000 talentos. Imposible de calcular. Y entonces, dice allí, versículo 28, pero saliendo, dice, y haciéndose de él, le ahogaba. Miren la actitud, le ahogaba. ¿Qué es lo que estaba? Lo estaba ahorcando, hermano. Lo tomó del cuello. Tomó a su hermano y lo ahogaba, ¿verdad? Y decía, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué triste, hermanos. La razón por la cual yo tengo que tener paciencia es porque Dios ha tenido mucha paciencia conmigo. La razón por que tú tienes que tener paciencia con tus hermanos es porque Dios es paciente. Y miren cuando el rey se enteró, miren lo que dice el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora, hermanos, la falta de perdón, la falta de paciencia ante Dios, hermanos, la falta de perdón, la falta de paciencia es ofensiva ante Dios. Ofende a Dios. Cuando yo no perdono, cuando yo no tengo paciencia, eso ofende a Dios. Cuando el rey se enteró, se ofendió, se enojó. Dice: pero todo lo que yo te perdoné, porque tú no podías perdonar. ¿Cómo no podías tener paciencia? Entonces, hermanos, cuando yo no estoy dispuesto a perdonar una ofensa a un hermano, eso ofende a Dios. Es ofensivo. La paciencia, hermanos, es fruto del amor. La paciencia es fruto del amor. La fuente de la paciencia es el amor. Cuando tú eliges amar a alguien, déjame decirte que es fácil ser paciente, ser tolerante, ser perdonador. O sea, uno puede mirar el amor de una madre. Para una madre, su hijo siempre es su hijo. Es el más bueno, aunque es insoportable. Es el más lindo, que sea el más feo. Yo puedo ver una virtud en mi madre, y ¿saben qué es la paciencia? ¿Cuánta paciencia tuvo y tiene? Hermanos, pero ¿qué es lo que genera paciencia? ¿Y qué es lo que genera que una madre pase toda la noche con su hijo en sus brazos y no duerma y tenga paciencia? Hermanos, ¿qué es? Es el amor. Cuando tú no tienes o no miras con amor a alguien, entonces vas a ver todos sus defectos. Te vas a centrar en todos sus errores. Vas a ser crítico. Vas a ser intolerante. Por eso dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. ¿El amor es qué? Es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Luego dice el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Amas de esa forma, hermano? ¿Esa es la clase de amor que tú tienes? Por lo tanto, el amor de Cristo cubre los pecados. Es paciente. Hermanos, la paciencia es el resultado de vivir una vida en el Espíritu. Es un resultado de vivir una vida guiada, controlada por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y es un pasaje que recurrimos muy seguido, pero dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo anteriormente, en el versículo 19, manifiesta las obras de la carne, que es lo contrario a la paciencia. Y habla de celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidios. Lo contrario a la paciencia es andar en la carne. ¿Qué es lo que nos controla a nosotros, hermanos? ¿Cómo respondemos? ¿De una forma espiritual o de una forma carnal cuando alguien te ofende? ¿Cómo arreglamos los problemas? Ante una ofensa, ante un hermano difícil,
ante alguna circunstancia, hermano, en el trabajo, con los incrédulos, en la casa, en el hogar. Hermano, ¿estás controlado por el Espíritu o estás controlado por tu carne? Por tu ira, por tu enojo. Hermanos, la paciencia es el fruto de un crecimiento espiritual, es el fruto de la madurez espiritual. Decíamos, ¿verdad? Hablábamos acerca de aquellos que son fuertes, que son padres. ¿Cuál es la virtud de un padre con sus hijos? Es la paciencia. Es paciente. Una madre es paciente. Eso habla de la madurez, hermanos. Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice, hace una pregunta. Dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido? ¿Quién es maduro? Podríamos decir, hermano, en esta congregación, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el entendido? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el maduro? ¿Quién es el espiritual? Y contesta, dice, muestre por buena conducta sus obras, ¿en qué? Sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre, hermanos, por lo tanto, quiero decir que nuestro crecimiento espiritual no está medido, hermanos, por nuestro conocimiento teológico, por mis talentos, mis dones, mi posición, no, porque soy pastor, eso no me hace maduro. Eso no me hace maduro. Hermanos, mi crecimiento, si tú quieres evaluar tu crecimiento, mira tu carácter. Un carácter controlado por el Espíritu, un carácter controlado conforme al de Cristo. Hermanos, un ejemplo es Moisés. ¿Recuerdan cómo Moisés arreglaba los problemas al principio? Era un hombre que no tenía dominio propio, era un hombre controlado por la ira. Cuando tuvo un percance con un egipcio, fue y lo mató y lo enterró. Ahora, luego del proceso de Dios, que Dios lo lleva al desierto y lo trata durante 40 años, dice en Números capítulo 12, versículo 13, que era muy manso más que todos los hombres que habían en la tierra. Entonces pasamos de un extremo al otro. De ser un hombre intemperante, un hombre, ¿verdad?, que te estallaba, de un hombre que, bueno, cuidado, fue y lo mató, a ser uno de los hombres más mansos que había sobre la tierra. Ese es el trato de Dios. Aquí podemos decir que Moisés maduró, por eso Dios lo tuvo 40 años cuidando ovejas, para que después fuera el pastor de Israel 40 años. Uno mira, hermanos, no solamente eso en Moisés, uno mira, por ejemplo, la obra que Cristo hizo, por ejemplo, en los discípulos del Señor. ¿Cómo era conocido Santiago o Jacob y su hermano Juan? Dice Marcos capítulo 3, versículo 17, ¿saben cómo eran conocidos? Hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Y por qué le habrán puesto hijo del trueno? Porque era el mansito, ¿no? Hermano, no creo que le hayan puesto hijos del trueno porque fueran personas mansas, sino porque indudablemente eran impacientes, confrontaban, estallaban, tenían un carácter fuerte. De hecho, la Escritura nos dice, hermanos, que en cierta ocasión fueron a predicarle a los samaritanos, y como los samaritanos no lo recibieron, dice Lucas 9, versículo 54, que a estos dos discípulos se les ocurrió una brillante idea. ¿Y cuál fue? Señor, dice, ¿por qué no mandamos fuego del cielo que los mate, los queme a todos? Así eran ellos. Pero hermanos, Dios trata con estos hombres. ¿Y saben cómo fue conocido el apóstol Juan al final de su vida? ¿Cómo fue conocido? Como el apóstol del amor. No como el hijo del trueno. Este hombre había alcanzado madurez. Dios había hecho una gran obra en su persona. Lo había cambiado su carácter. Ahora era un hombre manso, un hombre amoroso. Hermanos, Dios transformó a estos hombres. Nosotros estamos en ese proceso. Dios está obrando en cada uno de nosotros.
pero es lo que debemos de anhelar, es lo que debemos aspirar, es lo que debemos de llegar. Debe ser un requisito en el liderazgo de la iglesia. Es un requisito del pastor, de los ancianos, es un requisito de los diáconos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, que prediques, que instes, que redarguye, que exhorte. ¿Pero con qué? Con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo debemos de exhortar a un hermano? ¿Cómo debemos de hablarle? ¿Cómo debemos de enseñarle? Con toda paciencia. Y yo recordaba, hace un tiempo les contaba la anécdota de un hombre que le estaba predicando en Tacuarembó en la última campaña evangelística que estuve allí. Y que su vecino era pastor. Y este hombre, ¿verdad? Le había contratado para hacer un baño. Y al final dice, bueno, pero mire, no lo haga, porque va a venir otro pastor de Rivera y me lo va a hacer gratis. Entonces dice, está bien, no hay problema, vecino. Sé que empezó a hacer el baño y sé que estaba tan mal que terminaron, hermanos, yéndose a las manos los dos pastores. Los dos pastores terminaron a los piñazos, literalmente. Y este vecino, siendo incrédulo, tuvo que saltar la cerca e ir a apartarlos. Y este hombre, ese es el testimonio que tiene. Ese es el testimonio que tiene de la fe cristiana, de un cristiano. Déjeme decirle que por un lado hasta es algo ridículo, pero es triste. Es muy triste, hermano. Estos hombres, por supuesto, no estaban calificados para ser pastor. Pero, no, hermanos, dice Tito capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Es un requisito de los ancianos, que sean pacientes. También debe ser una virtud en todo cristiano, no solo en los líderes, es un mandamiento, hermanos. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículos 5 y 6. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Hermanos, es una virtud que debiera de caracterizar a todos los creyentes. No es algo que Dios espera solamente de algunos, sino que es algo que Dios espera de ti. Miren lo que dice, por ejemplo, hermanos, Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Colosenses, capítulo 3, dice, versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siendo pacientes. Hermanos, es imposible que nosotros andemos de una forma digna a la que nosotros fuimos llamados si no tenemos paciencia. Eso es lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es ese andar digno? Versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos ¿con qué? Con paciencia, los unos a los otros en amor. De hecho, hermanos, la impaciencia es una señal de los necios en el libro de Proverbios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Impaciente en espíritu. Hermanos, sin paciencia es imposible la comunión en la iglesia. Es imposible. Ahora, podríamos surgir una pregunta. ¿Para quiénes tenemos que ser pacientes? ¿Con quiénes tenemos que ser pacientes? Dice la Escritura acá. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 14.
que seáis pacientes para con todos. Para con todos. Por hermano, es muy fácil ser paciente con los que nunca te causan problemas. Es muy fácil amar a los que son amorosos contigo y lo único que te dan es bendición a tu vida. Hermanos, no hay mérito en eso. La paciencia se aplica justamente cuando es difícil tratar a personas. Por eso la Escritura dice para con todos. Un ejemplo de Jesús. Jesús fue paciente y lavó los pies de Judas, el que le traicionó. Fue paciente con Pedro, que le negó 3 veces. Fue paciente con Jacobo y Juan, que eran hijos del trueno, y él pudo trabajar con ellos, y fue paciente. Él demostró paciencia con todos, demostró paciencia con Tomás, el incrédulo. Él demostró paciencia contra aquellos hombres orgullosos, ¿verdad?, que querían estar en el primer lugar en su reino. Por eso el contexto de este pasaje, hermanos, es que seamos pacientes con los ociosos, con los que andan en desorden, con los de poco ánimo, con los débiles, que seamos pacientes con todos. Hermanos, debemos de ser pacientes con todos. ¿Saben por qué? Porque a veces tenemos que ser pacientes con el proceso de Dios en los demás. A veces yo quiero que los demás marchen a mi ritmo. A veces yo pretendo cambiar las vidas de los demás. Y ¿saben qué? Yo no puedo cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Yo puedo orar. Yo puedo enseñar. Puedo exhortar. Y a veces hay creyentes, ¿verdad?, que pierden la paciencia porque quieren transformar la vida de su hermano. Pero ¿saben lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:6? Yo planté, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Solo Dios puede cambiar las personas. Mi posibilidad está limitada, hermano. Solo Dios puede cambiar, solo Dios puede transformar. Y a veces yo tengo que ser paciente con lo que Dios está haciendo en los demás. Hermanos, lo opuesto a la paciencia es la falta de dominio propio. La falta de dominio propio, decíamos. Dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. La impaciencia nos lleva a pecar, hermanos. ¿Recuerdan Saúl? Cuando esperaba a Samuel, Samuel le dijo en un plazo de 7 días voy a ofrecer el sacrificio. Y Samuel se demoraba y se demoraba. Y Saúl perdió la paciencia. Y por su impaciencia ofreció el sacrificio. Y pecó contra Dios. Hermanos, la paciencia nos lleva a ser impulsivos, intolerantes, iracundos. Hermanos, nosotros debemos de ser pacientes con los hermanos en la iglesia, con todos. Con los difíciles de soportar, dice la Escritura. ¿Hay algún hermano que te quita la paciencia? Con esos tienes que ser paciente. Hay una hermana que, ¡ay, esta hermana! Con esa tienes que ser paciente. Hermanos, tenemos que ser pacientes con los débiles, con los inmaduros, con los niños en la fe. Tenemos que ser pacientes con todos. Hermanos, debemos de ser pacientes con los incrédulos. Debemos de ser pacientes en nuestro hablar. Debemos de ser pacientes en nuestras relaciones laborales. Hasta en eso. ¿Recuerdan lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18? Dice la palabra... Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criado está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente con los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermanos, la paciencia debe ser una virtud en la vida cristiana. Y yo te pregunto, ¿cuán paciente eres? Del 1 al 10. No quiero que contestes en voz alta, pero yo te animo, hermano, hoy, que tú vayas a tu casa pensando en este mensaje. Y si tú quieres crecer, y quieres crecer a la estatura de Cristo, quieres que Dios sobre en tu vida, tú quieres dejar de ser niño, quieres madurar, mírate, examínate. Y si en tu vida hay áreas que no tienes paciencia, pídele al Señor
crecimiento. Pídele al Señor que te ayude a crecer, a fortalecer esta área en tu vida. Vamos a terminar en oración en esta noche. Gracias por su atención.